Vamos a ver los números cuánticos. En este vídeo simplemente veremos un poco cuáles son, qué características generales tienen, cuáles son sus valores posibles, y luego en futuros vídeos concretaremos un poquito más haciendo ejercicios. Los números cuánticos nos sirven para definir a los orbitales y también para identificar a los electrones que están en ellos. Tenemos 4 tipos. Vamos a empezar por el primero, que es el número cuántico principal, que también se le llama n. Este número cuántico nos indica el nivel de energía en el que está el orbital. Y este número cuántico principal ya se había descrito en el modelo de Bohr, que ya sabéis que no es el más actual. Sabéis que en el modelo de Bohr tenemos el núcleo con los protones y los neutrones, y los electrones estarían en órbitas alrededor del núcleo. No serían orbitales, sino que son órbitas, ¿vale? Pues cada una de esas órbitas se corresponde con un nivel. Vosotros sabéis que este sería el primer nivel de energía, el siguiente sería el nivel 2, el nivel 3. Pues este nivel de energía, al final, es el que se corresponde con el principal. ¿Qué ocurre? Que ahora en realidad no hablamos de órbitas, porque este modelo está desactualizado, ¿vale? Entonces hablamos de orbitales, que sabéis que son las regiones del espacio en donde es muy probable encontrar ese electrón. Luego hablaremos un poquito más de ellos. Y básicamente, como me está indicando el nivel de energía, también me indica el tamaño. Es decir, a mayor n, cuando el número cuántico principal es más grande, va a indicar que el tamaño del átomo es mayor y también el nivel energético de ese orbital es mayor. ¿Cuáles son sus posibles valores? 1, 2, 3, 4, etc. De hecho, si vosotros veis una configuración electrónica, por ejemplo, 1s2, 2s2, 2p6, pues este numerito lo que me está indicando es el nivel de energía en el que están esos electrones dentro de unos orbitales característicos. Pues ese nivel de energía al final es este número cuántico principal. Lo veremos después en ejercicio. El siguiente número cuántico es el número secundario, que también se le conoce como azimutal y se le reconoce con la letra L. Este número cuántico lo que nos va a indicar es la forma del orbital. ¿Cuáles son sus posibles valores? Pues este número cuántico va a depender del número cuántico anterior, del nivel de energía. Y van a ser desde 0, 1, 2, 3, hasta n-1. Es decir, si n me vale 1, L va a tener que ser sí o sí 0. Si n vale 2, va a poder ser 0 y 1. ¿Y qué quiere decir esto que me indica la forma del orbital? Porque claro, aquí yo solo veo números, pero es que estos números se asocian a un determinado tipo de orbital. Por ejemplo, si tenemos L igual a 0, estamos hablando de un orbital de tipo S, que como sabéis tiene una forma esférica. Es decir, nuestro electrón va a estar, si tenemos un L igual a 0, va a estar muy probablemente en una esfera, en un nivel determinado de energía. Si tenemos un L igual a 1, vamos a tener un orbital de tipo P, que tiene esta forma, como el símbolo del infinito. Al ir aumentando L, aumenta la complejidad en la forma del orbital. Vosotros a este nivel solo tenéis que saber la forma de los orbitales S y de los orbitales P. Los orbitales D, que son más complejos, los tenéis en las diapositivas, podéis comprobarlos, pero no tendréis que saber dibujar, ¿vale? Lo pongo por aquí. Al aumentar L, aumenta la complejidad del orbital. De esta manera, al tener L igual a 2, vamos a tener orbitales de tipo D, y para L igual a 3 tendremos orbitales de tipo F. Y esto que os contaba antes, de que los posibles valores van de 0 hasta n-1, no es porque sí, sino que tiene un sentido. Imaginaros que tengo nivel de energía 1, es decir, su número cuántico sería 1. Su número cuántico principal sería 1. Para este n igual a 1, ¿qué le voy a tener posible? Simplemente n-1 entonces va a ser solo 0, ¿no? Y esto tiene sentido porque en el nivel 1 solo hay orbitales S. Imaginaros la configuración del helio, es 1s2, ¿no? En el nivel 1 no tengo P, no existe el 1p, en el nivel 1 solo existen los orbitales S. Por eso, la L, si n es igual a 1, solo va a poder ser 0, es decir, se va a corresponder siempre con orbital S. Otro ejemplo, para n igual a 2, las posibilidades que tenemos de L, del número cuántico secundario, sería 0 y n-1, es decir, 1. ¿Y por qué? Porque efectivamente en un nivel energético 2, por ejemplo, una configuración que sea 1s2, este sería el nivel 1, que estamos en el caso anterior, vale, 2s2 y 2p6, en el nivel 2 solo tengo orbitales S y P, no existe el 2D, entonces solo voy a tener orbitales S y orbitales P en el nivel 2, ¿vale? L igual a 0 orbital S, que en este caso sería el 2S, y para L igual a 1 sería el orbital P, que en este caso sería el 2P.
¿Que pusiésemos un nivel igual a 3? Pues entonces tendría 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque ya tendría disponible el 3S, el 3P y el 3D. Vale, ya tendría disponible el L igual a 2. Vamos ahora con el tercer número cuántico, que es el magnético. A veces lo veis como M simplemente o a veces os lo ponen también así, ML, porque en realidad está condicionado por el anterior. ¿Vale? Y este número cuántico lo que nos indica es la orientación en el espacio. ¿De qué? Del orbital. ¿Vale? Entonces vamos a analizar. Primero vamos a ver sus posibles valores. Sus posibles valores siempre son, y están condicionados por el número anterior, desde menos L, pasando por el 0, hasta más L. ¿Vale? Entonces si tengo un L de 1, voy a tener los posibles valores de menos 1, 0 y más 1. Que tuviese L igual a 2, pues sería menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Y por qué? De nuevo, todos estos posibles valores no son porque sí, sino que tienen un sentido. Imaginaos que estamos en un orbital de tipo S, que sabemos que es L igual a 0. Sabemos que es un orbital de tipo esférico, entonces solo va a tener una orientación posible, que va a ser una esfera. Solo tiene esta orientación. Por eso, para L igual a 0, M va a ser 0, porque solo hay una orientación posible. Pero, por ejemplo, para L igual a 1, que vosotros sabéis que L igual a 1 es un orbital de tipo P, ¿qué posibilidades voy a tener? Menos 1, 0 y 1. Es decir, voy a tener 3 posibilidades. ¿Eso qué quiere decir? 3 orientaciones posibles en el espacio para ese tipo de orbital. Orbital P va a tener 3 posibilidades. Vamos a tener orbitales en el eje X, ¿vale? Que sería el PX. Otra orientación posible sería en el eje Y, que serían orbitales de tipo PI, con que sabéis que es P es suficiente, y también en el eje Z. Con lo cual estoy teniendo 3 orientaciones posibles en el espacio. Una orientación, 2 orientaciones, 3 orientaciones. ¿Vale? Igual que en el anterior solo tenía una orientación posible, para el orbital, para este tipo de orbital, tengo 3. Para el orbital D, no tenemos que saber las orientaciones, pero sí que tenemos que saber que va a haber hasta cuántas. Pues fijaros. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. 1, 2, 3, 4, 5. Va a tener 5 orientaciones posibles. Y el orbital F, que es aún más complejo, tiene hasta 7 orientaciones posibles en el espacio. 7 orientaciones posibles. Entonces, orbital S, una sola orientación posible. Orbital P, 3 orientaciones posibles. 5 para el D y 7 para el F. Porque además, si hacéis sus posibles números, para L igual a 3, M va a ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orientaciones posibles. No lo hemos comentado, pero recordad que los orbitales al final, la diferencia entre órbita y orbitales es que en el orbital hablamos de una zona, una región del espacio que es muy probable encontrar el electrón. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un orbital de tipo P, el electrón va a ser muy probable que lo encontremos por aquí o por aquí, en alguna de esta zona. Imaginaos que tenemos un globo, para, por ejemplo, los orbitales tipo S, y dentro de un globo metemos una arenilla. Si nosotros movemos el globo, sabemos que la arenilla está dentro de esa zona, pero no sabemos exactamente dónde, no podemos localizarlo exactamente, pero sí que sabemos que es muy probable que esté ahí. ¿Es posible que esté el electrón fuera de esa zona orbital? Sí, pero es muy poco probable. Lo más probable es que se encuentre en esas zonas que nosotros llamamos orbitales. Estos 3 números cuánticos me sirven para definir al orbital. Pero además tenemos un último número cuántico, que se llama el número cuántico de spin, que se le llama S, o a veces también en algunos libros encontráis MS. Y esto, más que con el orbital, está relacionado con el electrón, con cómo gira el electrón, si en sentido horario y en sentido antihorario. Entonces, el electrón dentro de un mismo orbital va a poder tener 2 números, 2 posibilidades, 2 valores, menos un medio y más un medio. Por eso, imaginaros que vosotros tenéis un orbital de tipo 2p. Voy a tener n igual a 2, ¿vale? Por el nivel. L podría ser 0 y 1, pero como ya estamos concretando que es el orbital P, ya estamos hablando de L igual a 1. Vale, ¿y cuántas orientaciones vamos a tener posibles? 3, ¿no? Menos 1, 0 y 1. Vale, pero como sabemos que el spin es más menos un medio, eso quiere decir que en cada una de estas orientaciones vamos a tener 2 posibles electrones, uno girando en un sentido y el otro en otro. Por eso, en el orbital 2p,
al final os cogen hasta 6 electrones como máximo, ¿vale? Podemos tener menos, pero como máximo cogen hasta 6. ¿Por qué? Porque nos cogerán 2 electrones en una orientación, 2 en otra orientación y otros 2 en otra orientación. Me olvidé de comentaros una cosa. Como os dije, dentro de un orbital 2p solo cogen 6 electrones. Vale, pues cada uno de estos electrones se define por la combinación de estos 4 números cuánticos. Y como tenemos hasta 6 electrones, eso quiere decir que tenemos hasta 6 combinaciones posibles. Y esas combinaciones que definen a cada uno de los electrones se escriben, como veis aquí, entre paréntesis, primero el número cuántico n, luego el L, M y S y separados por comas. Entonces, en este caso concreto del orbital 2p, podéis ver 6 combinaciones diferentes. Vale, obviamente el número cuántico n es para todos igual y el L también, porque tenemos orbital p en el nivel 2. Y después las siguientes variaciones son las que se corresponden al número cuántico M y S. Y cada una de estas combinaciones son las que se corresponden con uno de los electrones que cogen en el orbital 2p, es decir, hasta un máximo de 6.